pretende dar curso al planteo de... La información es urgente, exclusivo. En minutos vamos a contarte los documentos clave que tiene la jueza y que está analizando por estas horas. Nos referimos a documentos que tienen que ver con la herencia de la causa Etcheverry. Y en minutos vamos a contarles detalles de lo que va a pasar mañana y de lo que va a dar a conocer la justicia cuando retome después del cuarto intermedio que se fijó hoy, de estas imágenes que ustedes están viendo, que comenzó allí en la provincia de Entre Ríos. Fue una situación efervescente que duró varias horas, que tuvo a los abogados de las partes. Vamos a tratar de explicarles bien detalles que ya la justicia está analizando y que tienen que ver con documentos fundamentales para tratar de entender una causa que mantiene prácticamente en vilo a la Argentina. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y atención porque tenemos el documento, diría, clave de la cuestión de los Etcheverry. Lo que podría dirimir justamente la justicia en favor de uno u otro de acuerdo a los documentos que hoy tenemos en exclusiva acá en 4 días. Facundo, atención. Esto tiene que ver con los bienes de los Etcheverry y un documento clave que hoy conseguimos. Bueno, en minutos, y está Cristian Balbo en Entre Ríos. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Y comenzó la cuenta regresiva. Mañana a las 10 de la mañana, entonces vamos a estar expectantes a la resolución de la jueza Castaño del Tribunal de Paraná, después de 5 horas de alegatos que se registraron en la jornada de hoy. Por un lado la Fiscalía, la querella y después la defensa de Dolores Etcheverry. Déjame decirte que a esta hora de la noche, Dolores Etcheverry se encuentra con 23 militantes de la agrupación que responden a Juan Grabois. Hoy te digo, la noticia del día, el momento más relevante de esta cobertura se dio en la entrevista que ustedes le hicieron a Miguel Ángel Pichetto. Un Miguel Ángel Pichetto que aterrizó en una avioneta aquí en los campos de Entre Ríos, en un aeródromo, y que estuvo parado ahí delante de esa tranquera, con un discurso muy provocador hacia la figura de Juan Grabois, hablando no solamente de esta usurpación, vos lo entrevistaste, Facundo, sino también de lo que está pasando en la Patagonia Argentina y lo que está pasando en Guernica. Y déjame decirte, me lo acaban de confirmar, mañana a las 9:30 de la mañana va a llegar acá Patricia Bullrich, la titular del PRO, que va a estar acompañando, Facundo, a los hermanos Etcheverry en el momento de la resolución. Otro dato importante. Bueno, a ver, Cristian, ahí hay un dato, ahí te dejo completar, pero hay un dato muy importante, porque ayer a esta hora, a esta misma hora, contaste lo de Miguel Ángel Pichetto y terminó siendo para mí una de las fotos políticas del día, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, Pichetto fue a Entre Ríos a decir que era el enviado de Mauricio Macri y Lilita Carrió. Esto lo dijo hoy a la mañana cuando le hacíamos la entrevista, que él iba a llevar el mensaje de Macri y de Carrió justamente allí en la provincia de Entre Ríos. Ahora vos hablás de Patricia Bullrich yendo mañana a las 9 de la mañana cuando todo se va a definir. Ahora vamos a tratar de explicar los 3 escenarios que puede resolver la justicia, que vuelve a prorrogar la posibilidad y la instancia para resolver. Pero vos tenías otro dato, Cristian. El otro dato es que en la jornada de hoy también suspendieron temporalmente al director de la Casa de Cultura de la provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque a las 4:30 de la mañana, Facundo, salió un vehículo, un Peugeot 307, registraron la patente de ese vehículo y terminó siendo un vehículo oficial que pertenece a la provincia de Entre Ríos, que pertenecía al director de la Casa de la Cultura. Quedó suspendido temporalmente. Esto quiere decir que además de funcionarios nacionales, hay funcionarios de la provincia de Entre Ríos que también están acompañando a Dolores Etcheverry en este contexto tan particular que está atravesando con su familia. En estos momentos, ahí en ese campo cerca de Santa Elena, hay guardia de la policía de Entre Ríos. Así viene ocurriendo hace 14 días. Hoy el hecho básicamente fue político con la presencia de Miguel Ángel Pichetto, pero mañana vamos a estar todos atentos entonces cuando llegue la titular del PRO, Patricia Bullrich, a las 9:30 de la mañana, y a las 10 todos atentos, siguiendo vía streaming por internet la resolución. Quédate un minutito ahí, que ahora te quiero preguntar cómo fue la jornada, pero quiero irme a la pantalla grande para mostrarte algo. Ya voy a saludar a los 2 abogados. Hoy vamos a hablar mucho de propiedad privada en este país. Vamos a tratar de preguntarnos y de tratar de contarte, de explicarte. Te van a enseñar. Está el doctor Adrián Tenca, el doctor Cristian Poletti, 2 amigos de la casa. Adrián, ¿cómo te va? Cristian, ¿cómo andan? En minutito vamos a tratar de discutir la propiedad privada desde el ámbito civil, desde el ámbito penal,
pero junto a Spillman vamos a tratar de mostrarte también cuáles son los documentos clave que analiza la justicia por estas horas. ¿Puedo mostrar parte de la documentación a esta cámara? Parte de la documentación que tiene Spillman esta noche, con las firmas correspondientes. Sí, fíjense los nombres a los cuales hace referencia Etcheverry, Luis Félix. El padre de la familia, ¿no? Sobre sucesión a intestato. Ahora le voy a preguntar a los doctores qué significa. Vamos a tratar de explicar por qué una herencia familiar termina colándose de esta manera en la agenda política nacional. Pero acá está la clave. Acá está la clave de todo este conflicto. Acá está parte del detalle de cómo se va a repartir o cómo se está tratando de repartir esta herencia en 5 partes. Después les vamos a ir descubriendo heredero 1, 2, 3, 4 y 5, quiénes son, qué hay detrás y sobre todo cuál es el porcentaje de cada uno y sobre todo tratar de entender cuándo una herencia termina convirtiéndose en un problema penal, cuando debiera ser del ámbito civil. Y si a pesar de que esto no esté resuelto y digamos, estamos hablando de una sucesión que está abierta, se pueden estar cometiendo delitos o no dentro de ese campo, que es lo que dice, diría yo, el heredero 1, 2, 3 y 4, creen que el heredero 5, si es que está ordenado de esta manera, después veremos, está cometiendo delito. Quiere decir, 3 de los 5 herederos están convencidos que hay un heredero, en este caso una heredera, que comete delito más allá de lo que le pueda corresponder en la herencia, una herencia muy conflictiva. Hoy Spillman les va a contar obviamente detalles. Ahora, yo tengo algunas preguntas para hacerme en esta noche de 4 días. Sobre todo saber, algo lo explicábamos ayer, si efectivamente es real que está en juego, que está en riesgo la propiedad privada en la Argentina. ¿Qué dijo el presidente Alberto Fernández en las últimas horas a propósito de eso? Lo vas a ver también. Vas a ver que el presidente hizo referencia, me voy a ir a la pantalla, a la propiedad privada. Dijo, decir que la propiedad privada está en riesgo en la Argentina es una estupidez profunda. Es la certeza que tiene el presidente. Yo me voy a hacer preguntas esta noche. Le voy a preguntar después al doctor Poletti, le voy a preguntar al doctor Tenca, 2 hombres del derecho, si realmente creen que en la Argentina está en riesgo la propiedad privada. También te pregunto a vos que estás del otro lado. ¿Vos sentís que está en riesgo la propiedad privada? Hay posibilidades de, si se quiere encontrar, como dicen habitualmente los abogados, yo no me autorreconozco como... Vos también lo sos. Bueno, yo lo soy, pero como no ejerzo, pero como dicen los abogados, si efectivamente hay un nexo entre lo que sucedió con Vicentín, ese intento de proyecto que planteó el gobierno para expropiar parte de esta empresa, lo que sucede en Mascardi, en el sur, o en el sur en general, lo que está pasando en Guernica, lo que está pasando en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, si todo eso puede tener como plantea la oposición un nexo causal que termina obviamente en el conflicto de la familia Etcheverry, jugando políticamente la oposición de una manera muy contundente. Ahí Cristian lo contaba recién. Ahora voy a volver con Cristian en un minuto para que nos cuente cómo vivió las últimas horas, si hubo movimientos en el campo de salida y de entrada. Pero hay una oposición jugando muy fuerte, muy fuerte. Hoy con Pichetto en el lugar, lo tuvimos la posibilidad de entrevistar. Mañana será la propia Patricia Bullrich. ¿Es real que está en juego la propiedad privada en la Argentina? Cuando uno habla con la oposición, lo aseguran. Y le encuentran un nexo causal a todo esto que acabamos de describir. Repito, proyecto expropiador de Vicentín, el conflicto por las tierras en el sur, lo que pasa en Guernica y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y lo que termina sucediendo justamente en el marco de este conflicto, de esta herencia familiar allí en la provincia de Entre Ríos. ¿Se está debilitando esta idea de la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad privada? Hoy le voy a preguntar esto, que seguramente los dos lo tomarán en sus respectivas cursadas como parte de una materia civil. ¿Qué es la propiedad privada? ¿Y cuándo se pone en riesgo la propiedad privada? ¿Cuándo está en riesgo la propiedad privada? Quiero saberlo desde el punto de vista teórico para poder entender y que vos puedas entender
y poder responder si efectivamente desde el derecho penal, desde el derecho civil, podemos comprender, podemos terminar de concluir que en este momento en la Argentina está en riesgo la propiedad privada. Vuelvo con Cristian un minutito a Entre Ríos, horas claves, horas decisivas. Cristian, ¿cómo fue la jornada de hoy? Mirá, todo pasó por la audiencia que se registró en los tribunales de Paraná y destaquemos también la palabra del fiscal Sorco, quien contó, por ejemplo, que él vino aquí a Santa Elena, cruzó la tranquera, llegó hasta el casco de la estancia, que estuvo cara a cara con Dolores Echeverre, el fiscal, que le preguntó por las 40 personas, así dijo el fiscal, 40 personas que la acompañaban, y ella dijo que eran invitados. Y el propio fiscal adelante se sintió también intimidado porque lo estaban filmando el fiscal en todo momento. Recordemos lo que nos pasó ayer también cuando ingresamos al campo para entrevistar a Dolores Echeverre, que también se dio situaciones similares, bastante tensas, por cierto. Bueno, lo mismo le padeció el fiscal, que dice que ingresó, que vio una veintena de carpas, que vio varios vehículos, que vio al menos 40 personas. Y después también Ramona Ramírez, ¿quién es? Una empleada de este lugar, que dice que le ofreció a Dolores Echeverre triplicarle el sueldo. Ella estaba también muy nerviosa frente a esta situación de 40 ocupantes en el predio. Y claro, se vio en una situación muy delicada, porque resumía que también podía perder su trabajo. Y lo que ella aseguró es que le habrían ofrecido triplicarle el sueldo si seguía con sus funciones. Déjame decirte también que en el predio continúa la producción. Sí. Todas las mañanas pasan a retirar 200 litros de leche, también el de ganado, es decir, puede ingresar el capataz, puede ingresar el personal del lugar, pero por otro lado lo que hemos observado es que se ha reducido mucho la presencia de los militantes, es decir, lo que tiene que ver con el proyecto Artigas. Hemos observado que no se está desarrollando en las inmediaciones del casco de la estancia. En ningún momento nos permitieron, por ejemplo, recorrer o hablar con los integrantes del proyecto Artigas, tener testimonios de ellos, ver qué tipo de trabajo están haciendo. En estos 14 días en ningún momento permitieron que pudiésemos con nuestras cámaras presentar también cómo están desarrollando el proyecto Artigas en el interior del predio. Esto también hay que considerarlo, porque por un lado te permiten los hermanos Echeverre estar en contacto con el personal, con el capataz, con la gente que trabaja diario en el campo, pero cuando queremos acercarnos a Dolores para que nos presente el proyecto Artigas, Facundo, para recorrer el casco de la estancia, para hablar con las personas que están acompañándola a ella, no tenemos esa posibilidad, e inclusive nos dicen que no muy raro el manejo, Cristian. Cristian, lo van a imputar. Cristian, ¿cómo te va, Cristian? Dale, Ezequiel Spillman. Cristian, ¿qué pasaría si yo ahora voy con vos, me voy a Entre Ríos con vos, vamos los dos con las cámaras y le decimos al muchacho, podemos pasar, queremos entrar, se ponen violentos, tienen armas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Tenés idea? ¿Hay alguno que se reconozca? No son violentos ni tienen armas, esto hay que decir también, hay que estar expectantes también en este sentido, ¿no? O sea, mañana la jueza es la que va a resolver, tiene tres situaciones, puede revocar el fallo y ordenar el desalojo, puede ordenar nuevas medidas, revisar el fallo, o puede rechazar la apelación, pero no hay violencia. Lo que sí hay es una situación tal vez de un poco de intimidación cuando uno ingresa, porque hay que comunicarse con ellos, te pasan a buscar con su vehículo, te piden que apaguen los celulares, te piden que no les firmen los rostros. Esto sí sucede. Y cuando vos les pedís que te muestren el proyecto Artigas, uno quiere recorrer como periodista, Facundo, vos también lo hacés permanentemente, sabés de lo que te quiero hablar, recorrer, que nos muestren eso no se puede. Tarea, cómo es eso es muy raro, el trabajo Cristian. arqueológico, los testimonios de las personas que lo acompañan, lo que hace cualquier periodista, y no tenemos esa oportunidad. Queremos presentar el proyecto Artigas también, ¿o no, Facundo? Queremos mostrar cómo esta lógica de esta reforma agraria que ellos quieren hacer. Queremos hablar con los protagonistas que la acompañan hace 14 días a ellos. ¿Por qué nos niegan eso? ¿Por qué no podemos presentarlo como se debe desde el punto de vista periodístico y terminan una entrevista de manera abrupta como lo hicieron contigo ayer, Facundo? Cristian, volvemos, por supuesto, nos quedamos pendientes. Mañana será una mañana muy agitada. Me quedo con el dato de que va la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Gracias, Cristian. Adrián Tenca, Cristian Poletti, ¿qué es la propiedad privada? Yo voy a empezar por lo que dijiste, si estaba en riesgo. Primero es muy difícil hablar de derecho en un país que no es serio. O sea, eso ya, porque lo que vemos no es serio de ninguna de las dos partes, digamos. En primer lugar tendría que decir que no está en riesgo porque hasta donde sé, la Constitución del 94 está vigente. Y el Código Penal en el artículo 181 que prevé la usurpación también. Por lo cual, eso desde el punto de vista teórico. En la práctica, no quiero entrar en terrenos políticos, pero es un poco... Entra donde quieras, ¿eh? No, es un poco... Tengo que reconocer que muchas veces el discurso del gobierno es bastante confuso. Esto no es como ambiguo. Es ambiguo. Esto no significa que esté en riesgo la propiedad privada, que es todo aquello que a mí me pertenece, ya sean bienes registrables y no registrables,
y con ello puedo hacer lo que quiero y no puede venir otro y sacármelo sin mi consentimiento. Y si el Estado lo quiere hacer, tiene que hacer tiene que expropiarte tiene que expropiarme y conforme al artículo 17 claro. y demás. Pero vos crees que no está en riesgo la esto en propiedad primer privada en lugar. Argentina. Esto en primer lugar. Ahora, si alguien usurpa un terreno, un juez para hacer el lanzamiento o decir que son usurpadores, tardan días, el gobierno está ahí dando vuelta, algún ministro dice alguna cosa media rara. Algún funcionario menor que aparece. Algún ministro, algún funcionario, algún allegado, Sí. como puede ser Grabois. Grabois en este caso. También desde el otro lado, porque hay lo de Pichetto. Patricia Bullrich, se Entonces, politizó el caso. Después buscamos una justicia independiente, Sí, es difícil. bastante difícil. Por eso, el tema desde el punto de vista jurídico es absolutamente sencillo, digamos. Ahora después, si querés, O sea, judicialmente vos lo ves como un caso sencillo. Sí, no es- ves no que es- la política mete la no cola. es un caso complejo Espérame para ahí. nada. Cristian, ¿qué es la propiedad privada? Bueno, coincido con lo que decía Adrián respecto de las posibilidades que tiene una persona de adquirir determinados bienes, materiales o bienes muebles, bienes inmuebles. En este caso, un lote o un terreno, un campo que pertenece a una sociedad anónima, que una cosa es ser dueño por parte de una sociedad anónima de un terreno y otra cosa de los accionistas, ¿sí? Hay que separar los patrimonios. La sociedad anónima tiene su patrimonio, los accionistas tienen el suyo. Si un accionista quiere entrar a uno de esos campos, bueno, tiene que pedir permiso a la sociedad anónima, que es otra persona distinta. Si el campo es de las Margaritas, no es de esos accionistas, Es de las Margaritas. es de las Margaritas. Es de la sociedad anónima. Uno puede pensar, yo tengo una porción de esa sociedad anónima, pero no Que soy esto es la lo que está sociedad pasando, anónima. Cristian. Acá lo que está pasando es que Dolores Echeverre tiene una porción de la sociedad anónima, por más de que ayer hemos mostrado documentación que indicaría que habría intentado una suerte de cesión de esas acciones. Hoy la justicia dijo que ese documento fue para atrás. Analizar el caso en particular tal vez sea un poquito más arduo que una conversación de pocos minutos. Ahora, ¿vos crees que está en riesgo en la Argentina la propiedad Yo privada? estoy convencido que no, y no creo siquiera que haya laxitud en el combate a aquellos que pretenden de alguna manera perturbar la posesión de un terreno, de una casa. No hay laxitud porque yo veo policías rodeando esos emprendimientos, esas usurpaciones. ¿Para qué están esos policías? Esos policías están para identificar. Bueno, hoy ¿Por qué mostramos esta gente no quiere que ustedes lo filmen? Claro, Porque hoy eso mostramos lograría la temprano identificación. cómo se prepara la policía para llevar adelante el desalojo de Guernica, que es otra historia, pero Sí, digo, lo que molesta es el policía entrando comida y dándole una mano al tipo que está cometiendo un delito o que presuntamente está cometiendo un delito. a ¿no? ver, Adrián. No, lo que dice Cristian es absolutamente cierto respecto a... Acá hay que dividir dos circunstancias muy claras respecto a lo que vos decías. Por un lado, lo que es el dominio, es el derecho real de dominio y la posesión. O sea, para que la gente lo entienda, yo si soy dueño de algo, soy dueño y tengo la posesión. Eso se puede escindir. Cuando yo alquilo un departamento... Sos dueño, pero ya no tengo la posesión. ¿Correcto? Esto hay que tenerlo... Esto es importante que lo expliques así, como si fuese una clase de Por eso, derecho, pero te Adrián. voy a explicar como profesor de derecho. Dale. Entonces vos se cinde... Acá tenemos además otro problema, y es que el campo, como bien señala Cristian, la dueña es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima. La sociedad anónima tiene accionistas, todos son dueños. Después hay una asamblea de accionistas donde se resuelve quién es el administrador. Supuestamente uno de los hermanos Es Echeverre. uno de los hermanos Echeverre. Ponemos Ahora, un minutito de vuelta, por favor. No por sé eso si esto no tiene nada que ver si con el está tema Pablo, está Pablo sucesorio. arriba Pablo, poneme de vuelta a pantalla Claro. completa el esquema de la herencia. Entonces una Porque persona... ahí es importante que... Ahí está, esto. Ahí está. La herencia de la familia, Luis Félix Echeverre ya falleció, si es el Yo causante. te voy a dar el ejemplo para que te quede claro. Ahora, vos tenías... Hay cinco Ahora lo vamos a descubrir. herederos. Sí. La herencia no tiene nada que ver con esto, porque acá hay Pero una... se cuela, Adrián. No, pero te voy a decir por qué no debe colarse. Porque acá está esta señorita, no sé. Dolores. Tiene un 12,5 de acciones de esa sociedad que es dueña del campo. Sí. ¿Correcto? Lo que nunca se puede utilizar son las vías fácticas, de hecho, para eso está la justicia. O sea, más allá de que ella tenga el Más no importa, 12,5, entonces, ella no puede ir a Por tomar... supuesto, porque lo que tiene es un 12,5
de porción indivisa de ese campo. Claro, ese es el inquilino que va y se mete en la casa de... Exacto, del que es le el dueño que alquiló, no se le mete paga el el alquiler. inquilino. Y no, claro. Claro, ¿qué significa Pero- porción? ¿Para qué pero- significa pero- porción indivisa? Ahora te voy a Explícalo decir, bien. ella tiene un 12,5 del 100%. No tiene, estas 200 hectáreas son mías. Claro. No tiene bien, delimitado. pero cuando el No hay juez- partición ahí, No, perdón. no hay partición, Lo que hablábamos no hay ayer era, partición. se decía que no había partición, que no, estaba... Bueno, ella tiene que presentarse en la sucesión, y si no es en la sucesión, en otro juzgado civil, donde tiene que iniciar la partición de lo que a ella le corresponde. Esto es, por ejemplo, ¿yo puedo comprar acciones de Apple? Sí. Sí. Mañana compro. Porque compro acciones. ¿Puedo ir mañana a Nueva York y poner una carpa No. en el edificio de Apple? Es lo mismo. O sea, ¿Pero qué derecho tenés? Tengo como sucesor, como yo tengo heredero, derecho a recurrir a la heredero forzoso justicia, en este caso, ¿no? a la justicia, si ya si ya tengo declaratoria de herederos y demás. Hay declaratoria de Bueno, herederos. perfecto. Entonces yo tengo un 12,5, soy condómino de esa propiedad que es de una sociedad ¿Qué anónima. derecho tenés? Tengo derecho a decir que se rompe ese condominio, Sí, a patalear en una asamblea eventualmente. o a patalear en una asamblea, porque acá no hay un dueño. Si el dueño fuera Cristian Pero Poletti, perdón, a ver, quiero entender algo. Yo tengo el 12,5%. Supongamos... vamos a 12,5 de un terreno que es de una sociedad. Pero mirá, Claro, mirá, Facundo, que de forma dónde parte surge... de la herencia. Que forma- Pero Facundo, A ver. perdóname Adrián, ¿de dónde surge la confusión que vos siendo abogado invitás a dos abogados penalistas a hablar de este asunto? ¿Te das cuenta cómo está todo confundido? Está confundido, ¿Por qué? obvio. Porque el juez penal no tiene ninguna necesidad de investigar todo esto. El juez penal Exactamente. tiene que resolver. Claro. El tipo tiene que ver el expediente Ahora, civil cuando él... Pero, y tiene que resolver. Pero, Cristian, cuando él resolvió, nos referimos al juez Flores... Resolvió mal. Bueno, está bien, pero pará. Cuando él tomó la resolución, que esto es lo que yo discuto, si no nos gusta lo que el juez resuelve es una cosa. El juez resolvió que hay viso de legalidad en la ocupación de Dolores. No, pero el juez No, no se dedicó a analizar el tipo penal. Bueno, Pero eso son O sea, cosas. perdón, el tipo penal sería la usurpación. Ese es Cristian, otro eso. tema. Claro, es la Por acción eso, vos penal tenés- que- usurpó, ¿no? Él tiene que escuchar al fiscal, que es el dueño de la acción penal. Ahora te voy a ¿Qué le leer dijo lo que dijo el que El fiscal. fiscal está diciendo, Entonces, señora, que hay vos una te- usurpación. Sí. Vos tenés el 12,5. Sí. Vos tenés el 12,5. Vos tenés el 12,5 de una parte indivisa de ese terreno. Entonces vos lo que tenés que ir, en primer lugar, a la asamblea de accionistas. Decir, bueno, señores, yo tengo el 12,5 de esto y reclamarlo en un juzgado comercial o civil y comercial o lo que fuera. Si no fuera así, porque tenés, o sea, porque le cedieron, como vos me dijiste que existía la posibilidad de que le hubieran dicho, no, bueno, usted tiene 200 hectáreas, Sí. o por decir un número, ¿no? 129. 129 aparentemente. hectáreas. Lo explico, Entonces- dame un minuto que lo explico, porque lo que hay trascendiendo es que los documentos que ayer presentábamos con Ezequiel acá y mostrábamos, que son documentos que efectivamente fueron ahora incorporados en la causa, que son una suerte de acuerdo que después se terminó rubricando con un acta notarial, indicaba que, lo voy a decir de manera concreta, frente a una sucesión muy enquilombada, uno de los herederos, dame de vuelta por favor la herencia de Luis Félix Echeverre, uno de los herederos, que sería en este caso la heredera 5, Dolores, reclamaba más de lo que estaban dividiéndose, más de lo que había. Entonces chocaba. Un año chocando, 2 años, Bueno. 10 años chocando. En un momento determinado dicen, basta, no queremos que choques más. Entonces aparentemente ella dice, bueno, vamos a firmar un acuerdo, que es el que mostrábamos con Ezequiel ayer, y en ese acuerdo ella dice, yo cedo el 12,5, que es lo que me corresponde, 5 herederos, ¿sí? 5 herederos forzosos, pero a cambio de ceder el 12,5%, a cambio de esa cesión que yo hago, me tienen que dar algo. Y aparentemente... Ese algo no se cumplió. Ese algo... y ella, no se para cumplió. forzarlo, Aparentemente- dijo, ojo que te meto a Grabois. Aparentemente ese algo podría haber sido plata, podría haber sido animales y podrían haber sido 129 hectáreas de un campo que está dentro del lugar donde ella está tomando. No es nuevo, Facundo, no es nuevo para No es nosotros. nuevo. Para nosotros no es nuevo que el derecho penal se utilice como un elemento de presión. Por supuesto. No es y- nuevo o que de alguien extorsión. diga, si vos no me cumplís esto, yo te usurpo la mitad del campo, te meto una familia con chiquitos, con perros, y cuando vengan a desalojar te van a tener que llamar al defensor de menores. No es nuevo eso. O sea, Esto esta está mujer, pasando en escala puede mayor, hacer ¿no? cualquier cosa menos usurpar, que es lo que hizo. Bueno, es lo que dice el Claramente. fiscal. El fiscal O sea, dice... puede hacer cualquier cosa, usurpar no. Pero mirá lo que decís, Facundo. El juez no se equivocó porque hizo una de esas resoluciones de abuelo viejo. Se equivocó porque no escuchó al fiscal. El dueño de la verdad, ahí,
de la verdad primera, no de la verdad final. De la condena. investigación, en este caso. El dueño de la acción penal. El dueño de la acción penal Bueno, es el fiscal. el fiscal- tipo dice, yo creo que es delito. El Y fiscal juez tiene que avanzar. Oscar Skop dijo hoy, por supuesto que no hay una certeza de que se haya Claro. llevado a cabo un hecho ilícito. Eso se consigue en una sentencia. No tenemos la certeza que nos da una sentencia, pero perfecto. sí entendemos que hay una alta probabilidad de que estos elementos nos den una verosimilitud de hecho y de derecho de que se ha perturbado la posesión, ¿sí?, que tenía la empresa Las Margaritas Sociedad Anónima sobre la estancia Casa Nueva. Eso porque el fiscal está diciendo, ustedes me están tratando de evitar una herramienta que tiene el Código Procesal de Entre Ríos, como todos los códigos del país, tienen herramientas que no necesitan un procesamiento o un estado muy avanzado de la causa penal para que el juez le diga a la policía, miren, saquen esta gente de acá porque esta gente tiene un derecho Sí. que para mí es verosímil. Sí, Hay un además- articulito en el Código Procesal de Entre Ríos que Sí. es el que está peleando el fiscal. Exactamente. Yo no estoy podría- diciendo que haya un delito. No, y- Estoy diciendo que el fiscal dice, yo tengo verosimilitud en mi derecho. Estoy diciendo, Cristian, en lo que el estoy fiscal, viendo hay el un fiscal delito. hoy dijo en la audiencia, yo la vi entera, habló de que él presume que Dolores Echeverri pudo haber actuado con dolo. ¿Sí? Sí, pues claro. Lo van a explicar ustedes mejor que yo. Y dijo algo, yo no sé si lo puedo mostrar a esta cámara, a la 2, que me pareció algo muy contundente. No sé si llego acá, si no importa, pero dijo, si ella quiere ocupar alguna parte del campo, dichos del fiscal, si ella quiere ocupar alguna parte del campo, Pero tiene que pedir a la exclusivamente para ella, por ser accionista, Pero tiene que debe pedir a la haberlo Claro. hecho por medio de la Asamblea de la Pero Sociedad. Claro, lo que dije. Porque Eso es un órgano nunca- distinto. claro, la eso sociedad se nunca- maneja con un órgano decisorio, La que es la asamblea de accionistas. En la empresa... O el directorio La eventualmente. asamblea de accionistas o el director. La empresa Las Margaritas S.A., de la cual ayer contamos, pues la cesión de la parte de Dolores. Que es Les una quiero persona preguntar- jurídica distinta Igual a sus acá hay socios. un Les quiero paso- preguntar algo a los dos. ¿Había posibilidad de que el juez, cuando toma este tema, le dice a Dolores Echeverri, ok, usted quédese, pero saca a los 30 vándalos que No, tiene no, porque acá hay adentro? acá hay un tema previo a lo que dice Cristian. O sea, hay un tema previo que es dónde se configura el delito, porque acá está el punto del 181. Porque yo lo escuché a Grabois, que es el abogado y el vocero, no sé, una Sí, cosa el así. abogado. El abogado, bueno, vocero, los No abogados. no te cae muy en gracia, Grabois, me parece. No, Adrián. digo vocero porque lo he escuchado hablar. Yo también cuando defiendo a alguna persona pública soy el vocero del que está preso, yo qué sé. Decía, no, acá violencia no hubo. E incluso el abogado de Echeverri, no me acuerdo el apellido, Paliotti, ¿no? El doctor Bueno. Paliotti. dijo que según él había clandestinidad, o sea, la usurpación puede ser por engaño, por amenazas, por clandestinidad o por ¿Estás leyendo el código ahí? Claro. Por violencia, o por abuso de violencia. Ahora, confianza. el abogado dijo que había clandestinidad. La realidad lo que hay es violencia. Pero perdona, ahí Ezequiel te hace una pregunta clave, Adrián. Sí. Claro. Y te dice, ¿puede ser que la justicia... A ver... No, que- no puede ser. Espera, No puede espera, ser. déjame plantearlo, porque a veces uno escucha como medidas muy... o escenarios muy extremos en los medios. Los sacan a las patadas o los dejan, entonces se pone en riesgo la propiedad privada, nos van a venir a buscar nuestras casas. ¿Puede la justicia actuar por el medio No. y plantear una situación? La- Por ejemplo, decirle, señora, cese con la idea de plantear un proyecto en un lugar porque tiene que ir a pedir No, pero autorización al directorio. Pero ¿con qué herramienta puede hacer eso la justicia? Sí, Lo hace a perdón. través de la policía identificando. La ¿Y policía si en adentro una ya no hay usurpación... nadie? La policía en una usurpación, ¿qué hace? Identifica a las personas que están ahí. Porque yo eventualmente en el futuro los tengo que responsabilizar si esto termina siendo un delito. Y quiero saber a quién. Y sacarlos, y usted que sacarlos. pasa por acá, venga. Usted, señor, dígame, deme su DNI. No Eso tengo. explica por qué Bueno, no lo dejan filmar a Cristian Balbo en el móvil, no lo dejan filmar con el celular quiénes son, ¿no? Ezequiel, porque se eso están explica por qué escapando No, muchos pero el tema, saben que el están se tema- fueron por ilícito, otro lado. Porque el la tema que vos tranquera me sí los preguntás, identifican. el tema que vos me preguntás respecto a saquemos a todos y se queda Menos a ahí ya. Dolores, claro, hasta que resolvamos el fondo porque de la la cuestión. realidad es que los violentos son todos, o sea, porque la Dolores que está- también sería pero por usurpadora. supuesto porque el tema es sencillo, la violencia puede ser porque no haya violencia física, no significa no haya violencia o coacción moral. Hay varios formatos, Porque, claro. porque si vos querés entrar a mi... Porque en un departamento se ve más simple. Cuando es un campo pareciera que todo vale, que hay 20 ahí, a mí no me importa. No, pero según la realidad es que descripción si vos del querés fiscal, entrar a mi- Adrián, según la descripción del fiscal, la gente cuando ingresa ya agarra mano militar y o Bueno, por una más a mi violencia, favor, pero vamos a las suponer que no llaves, es así. Se mete Yo por tengo una ventana. casa, tengo una casa quinta, y vos querés entrar, y no es necesario que me rompa la reja,
Porque yo no quiero que entres y vos entrás y te instalás igual. Ya hay violencia moral o coacción moral, o sea, Ya el con delito ya está configurado. Y más en este delito que es una turbación de la posesión, porque están metidos en una partecita Además, del terreno, no los dejan, se les mueren las vacas, o se les mueren los corderos, porque si no, qué ¿sabés pasó, lo que sucede? y no los dejan trabajar, ¿no? Porque nosotros si no tenemos... ¿Sabés que lo que sucede en la Argentina? Fundamentalmente se ven esto de las tomas, pero lo he visto desde que soy chico, cuando, no sé, festejaban algún club de fútbol en la 9 de julio, que rompían todo, no pasa nada, porque parece que se da ese dicho que si matás a uno sos homicida, si matás a 1 millón sos conquistador. Entonces, si va uno, cometió un delito. Ahora, si van 100 es una protesta social. No puede ser eso. Bueno, O sea, pero no eso se ve podemos tal vez convertir los claro, delitos- eso tal vez se pueda ver clara la distinción en un corte de ruta, pero en una usurpación Claro, yo no se no la puede. veo clara. Por eso yo discrepo, incluso hoy me llegó un proyecto de ley de Ritondo, de la gente de Ritondo, para subir las penas del delito de usurpación. Sí. Está el proyecto Borinsky, que tiene trámite legislativo, Sí, que es el Código nuevo Código Borinsky, Penal, ¿no? que también le sube las penas al delito de usurpación. Yo no creo en eso. Ni en Borinsky, ni en Ritondo, ni en subir Bueno, ninguna ¿se aplica? pena. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Yo, mira, preguntale a Adrián, que está acá, y que como yo tiene muchos años en esto, ninguno de los clientes nuestros que han cometido algún delito han ido a cometer el delito pensando en la pena. Eso de la prevención general que se hablaba antes es algo que ya no funciona. Eso es muy cierto. Ahora, no hay ningún tipo de duda que si desde los altos mandos hay un mensaje confuso. De hecho, yo cuando hoy escuchaba al gobernador decir que iba a dar 50.000 pesos por 6 meses para no usurpar, la verdad que también se lo puede proponer a los motochorros. O sea, son motochorros porque los delitos... O sea, el Código Penal lo que difiere es en las penas respecto de los delitos, pero no respecto de cada delito. O sea, vos sos tan delincuente, si cometés una Está malo, está usurpación, bien, claro. un homicidio o sos motochorro. Vos no le puedes ofrecer plata a una persona para que no delinca. O sea, porque eso sí raya con lo absurdo. O sea, te reitero, si hay una persona no hay ningún problema. Ahora van 500 barra bravas y tenemos miedo. No es así. O sea, no podemos, por la multiplicidad del delito, tiene que ser diferente la resolución. Vamos a la herencia un minuto. Son complicadas las herencias. Cuando reciben en sus estudios, los dos hacen penal, pero aparte se amplían a otros fueros. ¿Son jodidas las herencias cuando hay lío de familia, cuando la herencia no está clara, cuando las propiedades no tienen títulos muy... El dinero muy- complica, ¿eh? El dinero, las fortunas grandes complican los acervos sucesorios, complican la traslación Ahí de los estás de acuerdo con el dominios. presidente, entonces es un problema de ricos. Yo no sé si estoy de acuerdo con el presidente en eso. En este caso en particular, casi con seguridad que es un problema de ricos, pero indudable, estamos hablando de una persona que fue durante muchos años presidente de la Sociedad Rural Sí, Argentina. Y ministro. Y Y ministro. ministro, pero antes fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, Y antes que es con- mucho decir. Con cargo, obviamente, en Entre Entonces, Ríos. esos campos, imaginarán ustedes que significan una millonada en Sí, dólares. sí, aparte ahí tirás Entonces, donde hay tirás tantos... una semilla y... Donde hay tirás una semilla y crece cualquier cosa. lo que Crece una quieras. vaca. Vamos a la herencia. Y ahora te pregunto, Adrián, acá está la figura, Ezequiel, ayúdame, de Luis Félix, ¿sí? De hecho, la causa que tiene Spillman y los papers que tiene Spillman llevan justamente el nombre del padre de esta Luis familia. Félix Echeverre sobre sucesión. Sobre sucesión a Vintestato. Que ahora Vamos a explicamos contar. bien que... El año 2009 muere el padre de todos los hermanos y deja, por supuesto, una sucesión. A todo esto había, tal como explicaron recién los doctores, había una serie de empresas. Las Margaritas es la que controla la estancia Santa Elena donde está Dolores y también hay otras empresas, porque se dedican a Sí. otras cosas. Ahora, Ezequiel, espera. el año- Muere en el año 2009 y estamos en el 2020 y esta No, pero hay Las herencias que sucesiones duran del mucho, 2015. hay sucesiones que duran muchísimo Claro, más. las sucesiones Sucesión del a año Eso tiene que ver 20 con la cantidad del La patrimonio. sucesión a Vintestato significa que el causante, el que se murió, No deja testamento. no dejó un testamento, no dejó claras sus cuestiones. Por eso hay De que hacer hecho, las perdón, cosas. Entonces, la hay ley que hacer las establece cosas una claras en orden de vida. preeminencia. De hecho, doctor, durante 6 años, hasta que el documento que vamos a ver ahora, que es la sucesión de Luis Félix, quien se encargó de la administración de esa sucesión fue Leonor. O sea, la mujer de Luis Félix estaba a cargo. Mira, ahí nombraron tenés el administradora. documento, vamos a- ahí La tenés un nombraron documento, administradora de la Ezequiel. sucesión. Exactamente, ¿Por era la qué- administradora de la sucesión. ¿Por qué es clave este documento y por qué es clave este documento en relación a lo que mañana se va a discutir en la audiencia a las 9:30 de la mañana? Bueno, a ver, es clave por varias cuestiones. Primero, porque una de las cuestiones, una de las polémicas más grandes era Santa Elena, lugar donde hoy está Dolores con la gente de Grabois.
está ahí porque efectivamente en la sucesión de su padre no se inventarió nada, entonces no sabemos bien qué parte era cada uno y eso no pasó en la sucesión, o efectivamente No, pero- hubo una sucesión y por el otro lado, en la estancia donde está Dolores, en realidad forma parte de una empresa de la cual ella es accionista. Pero miren ustedes... La respuesta la tenemos acá. Claro, miren ustedes la complejidad de estos patrimonios Sí. tan grandes que necesitan un perito inventariador para hacer un inventario. Un inventario es un listado de los bienes Sí. que ese hombre dejó para repartir entre sus O sea, sucesores. fundamental en cualquier juicio sucesorio, Fundamental. declaratoria de herederos e inventario. Ese inventario lo que Saber hace qué es hay, establecer qué hay y eventualmente, si los va a tasar, darle un valor estimativo. Sí, que ahí hay otro lío. Que puede haber 20 juicios en cada valor estimativo. Claro, por Con eso, 2 o 3 por años eso por dura juicio. tantos En años. esta sucesión no están los valores estimativos, doctor. Se habla de que Dolores cobró más de $1 millón de esta sucesión, Claro. pero no están claramente los valores y creo que forma parte de la creo que- disputa Claro. que todavía no sale a la luz de cuántos millones de dólares No, pero de yo creo, padre, yo, ¿no? yo entiendo cómo usted hace en el desarrollo, pero yo creo que todo esto no tiene nada que ver con el tema penal. Pero es lo que se está discutiendo. Pero- ustedes dijeron algo, Adrián, hace un ratito, lo dijeron entre los dos, muchas veces te tiran cuestiones ese- penales por la ese- cabeza. No, ese es otra cosa. Pero acá Elemento de presión. Sí. ese es otro tema. Eso es buscar al derecho penal como un mecanismo extorsivo. Pero eso lo ven todo el tiempo sí, ustedes. sí, pero no tiene nada que ver si se está configurando el delito o no con cómo se resuelve la sucesión. claramente. Con cómo se resuelve. No O sea, tiene... lo que le tiene que quedar claro a los argentinos Sí. es que cualquier derecho que yo tenga, de cualquier tenor que sea, yo tengo que recurrir a la justicia. No puedo recurrir a las cuestiones de hecho. Yo tengo un problema con alguien, no se va a meter a mi departamento y me va a decir la mitad es mío. Esto no es Porque- una cuestión de incumbencia porque- profesional, pero antes de claro, recurrir a la justicia, no tiene que funciona pasar así. por los estudios de los abogados. Claro, Eso- ahí eso se hace un además. poco de publicidad. Eso además. Eso es hacer un poco de publicidad. Quiero ir No, pero de descubriendo... verdad lo digo. A ver, la figura de Luis Félix Echevere, fallecido en el año 2009, que hoy está en el... Digo, pocos han hablado de la figura de Luis Félix Echevere y es el centro de, tipo que hizo la digamos, plata. de esta historia, claro. A ver, heredero número 1. Vamos a ir descubriendo de a uno estos 5. Es Luis Miguel Echevere. ¿Qué porcentaje tiene de esta herencia? Es un heredero forzoso, 12,5%. Heredero número 2, Luis Miguel Echevere, no hace falta ya a esta altura, me parece, contar quién fue, lo decía recién el doctor Poletti, ex ministro, ex titular de la Sociedad Rural. Juan Diego, con el 12,5%. Ezequiel, corregime, Juan Diego es el administrador. Es el que lleva el día a día del campo, para decirlo en criollo, el que está en la faena. El que se ocupa día a día del campo es Juan Diego, no es Luis Miguel. Que recordemos que hoy estaban ahí en la puerta, son los que te reciben en la carpa, son los que hoy compartían ahí un mate con el propio Pichetto y seguramente los que mañana vayan a recibir a Patricia Bullrich. Heredero número 3, Dolores, 12,5%. Por supuesto que, al igual que su hermano, salvo que al padre haya dejado un testamento, que tampoco puede, y ahora me van a hablar un poquitito de las porciones La legítima. hereditarias, que, digamos, cómo se modificó con el nuevo código, la legítima. Heredero número 4, ¿sí? Es Arturo Echevere. También ustedes lo ven permanentemente en la puerta del campo, en la tranquera. Tiene también el 12,5%. Pero estos 3 hermanos, hoy en pugna, ¿sí? Hoy en pugna, 3 contra 1, 3 contra los 3 varones contra la mujer, y por acá pasa, ¿sí? el problema. Se quedaron sin padre en el año 2009, pero no sin madre. Claro, que heredó el otro 50% de los bienes gananciales. Exactamente, que es la heredera forzosa también. Y participa como un hijo más Y participa- en la otra mitad. Correcto, quiere decir, recibe el 50% más el 12,5%. Claro, más el 50% no lo hereda, es de ella. Es de ella. Claro, es de hereda el ella. 12,5. Bueno, después ahí habría que ver. Dame la heredera número 5. Ahí se va a descubrir la heredera número 5, que es Leonor, ¿sí? Que es la que tiene un porcentaje, repetimos, 50% le corresponde y forma parte del acervo Como un hijo hereditario más. como un hijo más. Con lo cual habría que hacer ahí los números. Recibiría 62,5, ¿correcto? Claro. ¿Sí? Exacto, 50 más 2,5. 50 más 12,5 62,5. como un hijo más. Vos decías recién, Adrián, que muchas veces el derecho penal se cuela en el medio de estos problemas que aparte tiene que ver con una cuestión afectiva, tiene que ver con historias familiares y posiblemente ahí esté lo peor, cuando el patrimonio es muy grande, cuando hay... Cuando es muy chico. O cuando es muy chico también. Cuando es muy chico. Sí, sí, no hay problema cuando no hay nada. Ahí el que se muere en paz. Cuando hay plata y hay problemas entre los hermanos, porque entre los hermanos y
y la esposa. Y la esposa. Y la esposa. Porque la madre juega con los tres Porque varones. aparentemente, claro, con los 3 hermanos, o sea, son 4, en principio contra 1, podríamos decir. Por supuesto no conozco la interna y demás. También escuché que había una cuestión de género y demás. La verdad que me parece una absoluta estupidez. No, de hecho ella- había una ella representante. denunció por violencia de Está género. bien, Sí, pero sí, es sí, una había una- barbaridad en eso. las Porque audiencias mujer de hoy- podría ser en contra de un hermano. Bueno, pero pará, Adrián, si hubo violencia económica, psicológica, está contemplado en la ley de violencia de género. Bien, pero hay que ver cuál es la violencia. La ley de Pero perdona, protección integral. no, pero pará. La Porque ley de si no me- protección integral de la mujer tiene uno de los ítems considerados como Sí. violencia contra las mujeres, el de la violencia económica. No, esto Tal está vez- claro, pero hay tal que vez ha ver si salido acá hay por ese violencia lado, ¿no? económica, porque si en definitiva Bueno, pero espera, tiene ahí- su 12,5, pero espera. tiene que reclamarlo. Espera, vos me vas a decir, Adrián, que si va Dolores Echeverri a tu estudio y te dice yo fui violentada, me pasó esto, me Pero yo pasó... no estoy hablando como abogado de Dolores Echeverri, sino cambiaría todo el discurso, esto está claro. Pero por supuesto. Es profesional, Te Facundo. estoy hablando No, como no, bueno, profesor. uno defiende intereses, por supuesto. Pero por supuesto los abogados defendemos, cuando actuamos como abogados, que abogamos, defendemos, obviamente que hacemos todo por nuestro cliente y nos ponemos de su lado. Acá no te estoy hablando como abogado de ninguno de los dos. De las dos partes, sí. Claro, y si fuera abogado de Sí, de la otra de la parte... otra parte tendría que tener un discurso más, todavía más acérrimo que el que estoy teniendo. Ahora te estoy hablando como profesor de Derecho. Por supuesto que si estuviera del lado de Dolores, Para vos se tendría un confi- discurso más radical que el de Graboy, seguramente. Para vos se Claro. configura el delito de usurpación. Sí, eso No no tenés hay duda de eso. Eso no hay ningún tipo de duda. Cristian. Después, por supuesto... Yo me inclino a pensar lo mismo que Adrián. Me inclino a pensar lo Por mismo. supuesto, como bien decía él, no para que haya una sentencia y demás, pero sí para que, como bien dijo el fiscal, existen elementos en principios que son configurativos del delito de usurpación. Y si fuera en el Código Procesal de la Nación es el 283 bis y en el de Entre Ríos es el 75, el juez puede ordenar, en este caso la Cámara, porque el juez dijo otra cosa, que el desalojo. Y después seguirá discutiendo qué le pertenece de ese campo y seguirán discutiendo si se dio el delito de A ver usurpación. si entiendo bien y la gente entendió bien. Que mañana la jueza ordene el desalojo no quiere decir que le quite los derechos sucesorios. en absoluto. ¿Está bien lo que No, está porque bien? no trata la cuestión civil. Por supuesto. La jueza está tratando exclusivamente el pedido de un fiscal penal que dice, señora, yo creo que acá hay delito, y este juez se está poniendo a reunir a las partes cuando yo digo que soy el dueño de la acción penal, que hay un delito y que por lo menos me tiene que dejar investigar. Y además, más allá de que en la provincia de Buenos Aires existe la mediación penal y demás, pero eso es algo más, más Técnico. confuso. El juez penal se puso a hacer cosas que no le competían. Yo les hago preguntas a los dos sencillas porque estarán pensando digamos, No, ¿cómo? no. Yo les hago preguntas sencillas para que ustedes puedan explicarle a la gente. A Están ver, bien hechas las preguntas. Gracias, doctor. Hay 3 escenarios posibles mañana. Uno de ellos es disponer directamente el desalojo de la estancia, ¿sí? De Casa Nueva. La otra, recordemos que acá se está discutiendo una apelación. Segundo escenario es rechazar la apelación, lo cual sería un revés importante para los hermanos Echeverri. Que no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿No crees que pase? Yo creo que lo van a desalojar seguro. No necesariamente, creo yo, que vaya a pasar tampoco el lanzamiento abrupto mañana a primera hora. No, tampoco. Pero lo más probable es que, como en todos estos casos, la jueza, en este caso del Tribunal Superior de Paraná o del Tribunal de Apelaciones y Juicios de Paraná, va a encontrar una medida intermedia tendiente a no a acercar a las partes, porque seguramente va a haber que se puede investigar un delito, pero sí a acomodar un poco la parte de aquellos que están afuera mirando para adentro. A ver, un tercer escenario podría ser que el Tribunal de Apelaciones le ordenara al Juzgado de Garantías de la Paz revisar el fallo justamente de la cautelar. Son los 3 escenarios posibles. Ahora, yo quiero volver sobre un punto. Si nosotros nos ponemos de acuerdo de que efectivamente Dolores tiene el 12,5% y que dentro del acervo sucesorio está ese campo, que ese campo es de una sociedad anónima y que esa sociedad anónima forma parte del acervo sucesorio, ella seguiría teniendo el 12,5%. Por supuesto. Correcto. Y ella no podría decir, bueno, yo fui al campo con 40 invitados. No, de ninguna manera, porque... ¿Por qué? ¿Por qué lo que yo te estoy Porque diciendo? tiene un uso habitual, el campo que no es el de llevar invitados. Porque el campo, que es de la sociedad anónima, Sí. el campo, la sociedad anónima, a través de sus accionistas, en su momento designó un administrador, ¿correcto? O sea, la sociedad anónima
que es el dueño del campo, dijo, lo administra Pero esta ahí persona. esa sociedad, perdón Adrián, esa sociedad anónima tiene el 12,5% de acciones, lo tiene Dolores. Está bien, por eso, pero Pero hay dos patrimonios separados. Pero esa, claro, Son pero dos esa sociedad patrimonios que no anónima... tienen nada. Uno es una persona jurídica, Sí. la Margarita no sé cuánto, y la otra es esta señora Pero perdona. que puede llegar a tener Pero un porque porcentaje de ustedes esa Margarita. los Son dos dos me hablan patrimonios de separados. Dolores Echeverri con un nivel de ajenidad tremendo sobre las Margaritas, No, sobre... no, Si son dos digo, no es personas ajena. no, pero te lo dije con Es el, una te lo persona dije, jurídica perdóname, distinta. te lo dije con el ejemplo de Google. Vos tenés Sí. acciones de una sociedad anónima y no te puedes meter adentro de Google No sos el dueño. y decir, me pongo una carpa acá y duermo en el séptimo piso. Esperame un minutito, el que Adrián. merece- Ahí vuelvo para el cierre, Nos saluda Gustavo Marangoni para tener una mirada. Estamos analizando la propiedad privada, los escenarios posibles, con mirada estrictamente jurídica, una clase de derecho que nos dio Poletti y que nos dio Tenca. Yo les hago algunas preguntas. Ahora, políticamente, decíamos acá, y Adrián creo que lo remarcaba, el gobierno ha sido ambiguo con respecto al tema de la propiedad privada. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Crees que este tipo de situaciones, Vicentín, Guernica, Mascardi, las tomas y la ambigüedad del gobierno terminan perjudicando en la imagen al gobierno? Mira, yo creo que obviamente este tema, como tantos otros, entran en esas minorías intensas como en una grieta. Yo no voy a hablar de la parte jurídica porque no me considero competente, pero desde una mirada de análisis político te diría que hay como dos sectores que inmediatamente lo ponen en una clave de interpretación donde parece que está en disputa o en juego lo de la propiedad privada en la Argentina. La verdad que yo no sé si ese cuadro así marca, porque vos fíjate que el tema Vicentín, que vos hacías referencia, intervino un juez de Reconquista, inmediatamente todo se circunscribió a lo que se marcaba esa autoridad competente, está actuando lo propio otro juez en el caso de Entre Ríos, así que me parece que el funcionamiento institucional se da. Después, por supuesto, como hay algunas figuras quizás laterales al oficialismo que hacen algún tipo de declaración, obviamente de la oposición también se toma y se hace de eso una situación controversial, pero desde un punto de vista, no digo objetivo porque no me consideraría yo el dueño de la objetividad, pero desde mi particular punto de vista no creo que el concepto de propiedad privada esté amenazado en Argentina. Claro. ¿Y crees que el gobierno es ambiguo porque es ambiguo o es ambiguo porque ser ambiguo es una estrategia política? No, me parece que en este tema y en tantos otros a lo mejor hay una mayor capacidad de la oposición para establecer determinadas discusiones y después entonces quedan los referentes oficiales como contestando cosas. Y esto obviamente habla de una cuestión puesto en clave conceptual, pero no necesariamente en el mismo tono en clave jurídica, ¿no? Pero al gobierno a lo mejor se lo ve en algunos aspectos yendo detrás. Entonces se generan temas y después queda en un marco defensivo y a partir de ahí vos sabés que el que explica, de alguna manera se dice siempre pierde, ¿no? Porque el que tiene que explicar que no está en contra de la propiedad privada, por lo menos desde el punto de vista de la discusión, queda en un lado más débil. Claro, a ver si entendí bien, Gustavo. Vos decís que la oposición toma algunos temas de la realidad para marcarle la agenda al gobierno y el ritmo político también. Exactamente. Sí, creo que es ese el concepto, por lo menos en algunos temas. Vos fíjate que en el tema Vicentín, digamos, que quedó el gobierno, inclusive en las palabras del propio presidente que lo dijo en su momento, que pensaba que lo iban a aplaudir por esa determinación, hubo una reacción distinta, finalmente, como decía antes, intervino el juez y el tema siguió ese cauce. Pero desde el punto de vista de las disputas que hay, bueno, hay como una atracción muy fuerte inmediatamente como a ideologizar desde los extremos determinadas cuestiones que a lo mejor cuando uno las analiza más desapasionadamente observa que a lo mejor no hay tanta... Clarísimo. Exactamente, Clarísimo. tanta carne, ¿no? Como se ve. Seguro. Gustavo, gracias, un abrazo grande, siempre es un placer tenerte. Abrazo, Facundo. Gracias, Chao, chao. Gustavo. Un pequeño consejo antes de irnos. Quiero, Spillman, un título y saludo a los abogados. Bueno, Que siempre hay que Papu, tener a ver, abogados para cerrar, amigos, Spillman. sí, Siempre hay que tener siempre hay que abogados. tener amigos abogados. Siempre hay que Sí, tener sí, amigos abogados. Más penalistas. Más penalistas, lógicamente. Sin duda. Dato para cerrar, el tema, dale. Facu, la herencia lo que marca claramente es que el lugar donde hoy está Dolores ubicada
no formó parte de esa discusión, sino que forma parte de una empresa Sí. en la cual ella es accionista igual que todos sus hermanos, con lo cual para disponer del bien donde está, tendría que haber consultado las acciones, y esto me parece lo que mañana la jueza va a interpretar y ver por este lado, Facu, de que ella puede disponer de ese bien siempre y cuando tenga acuerdo de sus otros O hermanos. sea, para terminar, salí del campo, sacá a la gente salí de del Graboy campo, ponete de acuerdo con tus hermanos y puedes volver. y andá a discutir al directorio si Exactamente. podés hacer el proyecto Artigas dentro del campo. Último dato, en la herencia de 2015 de Luis Félix, donde la madre, abogada, formó parte, firman todos de manera presencial, menos Dolores, que Dolores manda un abogado que actúa como un apoderado de ella. Ella no participó, con lo cual, para decirlo en criollo, ya estaba todo podrido cuando se firmó esa sucesión, cuando empezó la herencia, ya estaba todo podrido entre la familia. Bien, muy claro, Spillman, lo suyo. Me encantó. Sí, quise meter algo simbólico para No, terminar. está bien. Doctor Poletti, doctor Tenca, muchas gracias por venir. Hemos aprobado. Si esto fue un examen. 4 raspando. 4 raspando. Pastor es abogado, no da muchacho, no le digan recuperatorio. Qué eso. semanita que No da tenemos, Dios recuperatorio. mío. No doy recuperatorio. Y eso que no estudió nada, ¿eh? Sucesiones fue la última. Mira Mariana cómo se ¿Qué te acuerda. sacaste en sucesiones? 4. ¿Te sacaste 4? Un 10, robar. Jesse 3, ¿no? Jesse sacó un 3, no se recibió. Mañana a las 10 de la noche nos reencontramos aquí en 4 días. Y a la mañana, a las 10 de la mañana, los veo junto a Flor Donovan y todo el equipo de noticias de 10 a 1. Chau, chau. Se quedan en A24.